Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrevista de Carta Política. Bienvenidos, nos volvemos a encontrar para hablar de nuestra querida hermana República de Perú, que celebró sus elecciones municipales y regionales la semana pasada. Y nos volvemos a juntar con Elías, un amigo de la casa, un colaborador de Carta Política, que nos va a explicar un poco cómo se desarrolló esta votación y, bueno, sus posibles consecuencias para el hermano país. ¿Cómo te encontrás, Elías? Bienvenido a Carta Política de nuevo. Es un gusto como siempre, Felipe. Hola, ¿cómo estás? Un saludo también a todos los espectadores, a todas aquellas personas que vayan a ver esta entrevista. Muy bien, aquí pues con bastante ánimo de conversar acerca de los resultados y como tú dices, las consecuencias que podrían traer estos mismos al panorama político en mi querida patria. Muy bien, entonces podemos empezar sin más preámbulo. Hablamos de que se votó autoridades regionales, autoridades municipales. ¿Cómo se desarrolló esta votación? Si podés hacernos una descripción breve. Recordemos que Elías nos concedió una entrevista hace ya una semana sobre este proceso y qué cargos se elegían y el sistema electoral. Para los que estén interesados, la vamos a dejar abajo. Bueno, sin más preámbulos, Elías, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo se desarrolló el proceso? ¿Algún incidente? Bueno, claro que sí, Felipe. Fueron más de 24 millones de ciudadanos peruanos los que estaban convocados, los que fuimos convocados a ir a las urnas el pasado domingo 2 de octubre. El horario de votación llegó hasta las 5 de la tarde. Antes de la pandemia era hasta las 4 de la tarde. De 8 a 5 fue esta vez, si mi memoria no me falla. La votación se desarrolló en líneas generales con bastante normalidad, sin graves incidencias generalizadas, por decirlo de alguna manera. La participación nacional fue del 77%, más o menos, 77,3%, para ser un poco más exactos. Se desarrollaron sí ciertos incidentes aislados, por ejemplo, en un distrito de la selva de Cusco, de una provincia que está en la selva del departamento del Cusco, hubo quema y destrucción de ánforas y cédulas de votación. En el departamento norteño de La Libertad, se registraron hechos violentos en 7 distritos después del escrutinio de las actas de votación, porque cuando en el proceso de ir recopilando los resultados de las elecciones aquí en el Perú, pues los miembros de mesa, que son quienes se encargan pues de estar ahí en la mesa de votación y hacer el escrutinio de los votos y llenar las actas que más adelante son llevadas a los distintos organismos electorales para su cómputo y bueno, más adelante certificación de los resultados, pues sucede que estas actas fueron bueno, hubo hechos violentos en relación a este importante material electoral, pero como te comento, fueron hechos aislados, más no generalizados. En buena medida las elecciones se desarrollaron con normalidad. El presidente, por ejemplo, fue a votar a su departamento natal, a Cajamarca, y de igual manera las distintas otras autoridades a nivel nacional, ¿no? El presidente del Congreso, José Williams, votó también en Lima, con mucha calma. Y bueno, eso podríamos decir en cuanto a líneas generales sobre la participación a nivel nacional. En Lima se ha dado un proceso que ya se ha venido acentuando, se ha venido dando una tendencia a lo largo de las últimas elecciones municipales, y es a un aumento del abstencionismo, del ausentismo en las urnas en los distintos distritos de la capital. Lima Metropolitana está conformada por 42 distritos y lo que muestra la tendencia es a que vaya subiendo poco a poco, ¿no? A lo largo de las distintas circunscripciones que conforman la capital. De hecho, si hacemos un promedio entre el porcentaje de ausentismo en los distintos distritos, este ha llegado al 21,83%, casi 22% de ausentismo. Recordemos que en el Perú el voto es obligatorio y en este caso justamente se han ido dando por ahí unas primeras hipótesis respecto a lo que podría haber causado este fenómeno. Ya no está pues la justificación del COVID, como si estuvo en las elecciones generales del año pasado, sino más bien se podría hablar y se estaría conjeturando que se debería más a un desinterés propio de los electores en cuanto a las elecciones municipales, ¿no? Que son vistas como que pues hay electores que ven a su distrito caminando en piloto automático, como se le conoce popularmente, y que pues estas elecciones no tendrían mayor repercusión pues en la vida cotidiana de los ciudadanos y el manejo del distrito. Entonces, por ahí se estaría hablando sobre esa posibilidad. Un analista político comentaba
sobre eso en el diario El Comercio el martes, en la portada de la edición del martes. Así es que bueno, en cuanto a datos resaltantes a nivel de participación, cómo se fue desarrollando la jornada, podríamos comentar eso. Muchas gracias, Elías. La verdad, muy interesante. Tengamos en cuenta, sí, que la pandemia en ese sentido agitó mucho también lo que es la apatía electoral y hemos visto aumento del ausentismo en varios países, incluso en casos como el de Perú o incluso acá en Argentina, donde el voto es obligatorio y sin embargo ha aumentado el ausentismo electoral. Y la abstención por medio de otras vías, que sería el voto en blanco anulado. Eh, ¿Se puede hacer algún balance del resultado general o este quedó muy disgregado en distintos partidos? ¿Cuál fue el resultado en líneas generales de esta votación en Perú? Bueno, los comicios municipales y regionales a nivel nacional, desde hace ya varios años, se encuentran dominados pues por los movimientos regionales, que son agrupaciones que tienen alcance regional en los distintos departamentos y regiones del país. Vemos que hay partidos políticos que han logrado ganar gobernaturas regionales en distintos departamentos. Por ejemplo, Alianza para el Progreso, que es un partido que nace en el norte de nuestro país, ha logrado justamente obtener buenos resultados en esa zona. Ha ganado la gobernatura regional de Tumbes y de La Libertad, donde justamente el líder del partido y fundador y ex candidato a la presidencia se presentó a las elecciones pasadas, obviamente sin éxito. César Acuña ha logrado ser elegido gobernador de dicho departamento, que es bastión del partido. Si bien no han logrado ganar la alcaldía provincial de Trujillo, que es la ciudad más importante del departamento, la más poblada de lejos, y pues un feudo importante para el partido que fue ganado por Somos Perú, que es otro partido que ha logrado tener también buenos resultados en estas elecciones. Analistas han estado hablando pues de que en realidad no se trata tanto así como triunfos propios de los partidos, sino que muchas veces estos son usados pues como vehículos electorales o como se les conoce acá como bienes de alquiler o franquicias bajo las cuales determinados políticos postulan. Somos Perú ha ganado en Loreto y San Martín, que son departamentos de la selva. También tenemos Avanza País, un partido de oposición que ha ganado en Madre de Dios. Pero igualmente el Frente Esperanza 2021 ha ganado en Apurímac, que es una región que está dentro del grupo de las regiones mineras más importantes de nuestro país, siendo que la minería es una actividad económica muy importante para el Perú, pues aporta en buena medida al presupuesto nacional. Ahora, hay que, de nuevo, matizar estos resultados en la medida que basta con ver cuánto tiempo llevan afiliados los gobernadores electos a sus partidos para ver cuánto compromiso hay con ellos y cuánta relación hay con ellos, ¿no? Muchas veces, como te comento, Felipe, y lo recalco, son usados más que otra cosa como un vehículo electoral. Pero partidos que han tenido buenos resultados, sí, podríamos hablar de Somos Perú, que ha logrado ganar también varias alcaldías provinciales. Y bueno, el cálculo de alcaldías distritales no lo tengo a la mano, considerando que son pues más de 1.600 distritos. Aún no ha salido ningún cálculo oficial de alcaldías. Pero sí podríamos hablar de unos buenos resultados por parte de esos partidos, ¿no? Como te comento, Alianza para el Progreso en su bastión, si bien ha ganado la gobernación, no la ciudad más importante, y tampoco César Acuña, según los cálculos que estaba realizando ahora con la calculadora electoral DONT, no había obtenido mayoría en el Consejo Regional. Entonces vamos a ver cómo se van dando los acuerdos dentro del Consejo para justamente llevar adelante distintas normativas de nivel regional que quiera impulsar el nuevo gobernador reelecto, porque Acuña ya había sido elegido en el 2014, renunció para postular a la presidencia en el 2016, fue sacado de carrera, en fin, todo un tema. Pero vamos a ver cómo se va dando todo en ese sentido, ¿no? Ahora, se estuvo hablando también cuando salieron los primeros resultados del flash electoral, que es esta encuesta boca de urna hecha por Ipsos el mismo día de la elección, pues quedó claro que Perú Libre no iba a ganar ninguna gobernación regional, igual que Fuerza Popular, que son los dos partidos cuyos candidatos se disputaron la presidencia del país hace no más 14 meses, en la segunda vuelta electoral de junio del 2021. Perú Libre habría obtenido unas cuantas alcaldías provinciales y más de 60 alcaldías distritales. Justamente hubieron varios comentarios porque el fundador y líder del partido Perú Libre, que arropó a Castillo para llegar a la presidencia, celebraba los éxitos electorales de Lula en Brasil, pero no estaba hablando sobre los resultados de su partido acá en el Perú, ¿no? Siendo que, mientras que aquí estábamos
Mientras que aquí estábamos votando por autoridades municipales y regionales, en Brasil, pues, estaba en disputa la presidencia entre Lula y Bolsonaro, ¿no? En la primera vuelta. Ahora, el caso de Fuerza Popular, según las cifras que he estado consultando, se habrían obtenido nada más 2 alcaldías distritales, siendo que el partido había obtenido alrededor de 47 alcaldías distritales en el último proceso electoral. Ahora bien, también se comentó que Fuerza Popular había incorporado candidatos poco llamativos, con cierta trascendencia a nivel nacional, para postular alcaldías distritales aquí en Lima, que no habrían ganado. ¿No? Eso no es sorpresa, te lo comentaba un poco en la entrevista que tuvimos la semana pasada, en la medida que el fujimorismo nunca ha tenido principalmente fuerza en Lima, ¿no? No es un bastión del fujimorismo en Lima, ni siquiera en las épocas en que Alberto Fujimori, líder histórico del fujimorismo, estuvo en la presidencia, no logró ganar la alcaldía de Lima, el candidato del entonces oficialismo. Entonces podríamos hablar, sí, de un triunfo, algo esperado en realidad, de distintos movimientos regionales a lo largo del país, ¿no? Se vendrían a dar 9 segundas vueltas en 9 departamentos, 9 regiones, sobre eso ya podríamos conversar en un momento, porque recordemos que para que un candidato a gobernador logre ganar en primera vuelta necesita más del 30%, y eso no se ha dado en 9 regiones. Entonces, si hiciéramos un sumario general, sería ese. Ahora, hay casos muy llamativos respecto a los perfiles de las distintas personalidades que han ganado gobernaciones regionales. En primer lugar, son mayoritariamente hombres. Por ahí encontramos alguna que otra mujer. Por ejemplo, en el departamento de Lima hay una candidata de un movimiento regional que ha logrado pasar a segunda vuelta, aún no es confirmado si va a ser electa gobernadora. Y también tenemos casos llamativos como el gobernador electo de Ayacucho, que Wilfredo Oscorima, si no estoy pronunciando mal el apellido, que hasta hace poco era prófugo de la justicia, llegó a estar prófugo de la justicia, es la tercera vez que accede a la gobernación regional y tiene 10 procesos de investigaciones fiscales. Ha estado, de hecho, en la lista de los más buscados, según el semanario Hildebrand en sus 13, ha estado en la lista de los más buscados. Igual tenemos el caso del gobernador electo de Tacna, que ha hecho campaña desde arresto domiciliario, justamente porque no podía salir a las calles a hacer campaña. Y así tenemos muchos otros casos de gobernadores cuestionados, investigados, con procesos, a lo largo del país, ¿no? La verdad, muy interesante todo el análisis que nos has estado haciendo y toda esta descripción del resultado, y muy impresionante la cuestionabilidad de estos candidatos que nos estás comentando, las controversias, el derrumbe de los partidos nacionales. Y bueno, capaz me van a denostar los que insisten en que Perú no es Lima, pero de cara a lo que es una elección en Perú, no podemos no hablar de Lima, no podemos no hablar de lo que son las gobernaciones y las alcaldías relativas a la capital, a la ciudad más poblada. ¿Qué puedes decirnos de los resultados en Lima? Porque se estuvo hablando mucho del triunfo de López Aliaga ahí. ¿Qué consecuencias podría tener este triunfo para el panorama nacional? ¿Cómo se dio? ¿Podrías describirnos esa contienda en particular? Claro que sí. En la entrevista que nosotros tuvimos la semana pasada estábamos conversando sobre que la disputa estaba entre Urresti y López Aliaga, por ahí un poco más abajo George Forsyth. Un simulacro de votación realizado por Ipsos, secreto, porque durante la semana antes a los comicios, según la normativa electoral acá en el Perú, no se puede publicar ninguna encuesta, ningún estudio de opinión, mostraba, sí, tal cual, un empate entre Urresti y López Aliaga, alrededor del 25% más o menos, y con un 20% Forsyth. O sea, ya era una distancia a la altura, a la tendencia, si vemos la tendencia que tenía Forsyth de subida, no le daba pues para que en un día remontase los 5 puntos que le faltaban para alcanzar a Urresti y López Aliaga. Entonces la pelea estaba entre ellos dos. Cuando se dio el flash electoral no había ningún resultado concluyente. La encuesta boca de urna de Ipsos mostraba a López Aliaga ligeramente por arriba de Urresti. Había que esperar al conteo rápido que hace Ipsos en distintas mesas desplegadas alrededor pues, de la capital, para poder tener resultados más certeros, ¿no? Ahora, López Aliaga, en un primer momento, cuando da su primera declaración tras los resultados,
incita a los personeros a, digamos que pelear el voto, ¿no? O sea, estar atentos en las distintas mesas electorales para defender los votos que vendrían a la candidatura de Renovación Popular, que es el partido de López Aliaga. También deslizó la idea de que hay que tener cuidado porque con la OMPE nunca se sabe. Entonces, deslizando por ahí alguna idea de cuestionamiento hacia las autoridades electorales cuando aún no se habían sacado siquiera los resultados oficiales, sino que era pues un mero resultado de encuesta boca de urna. Ahora bien, cuando se fueron dando los primeros resultados de los conteos rápidos parciales hechos por Ipsos, sí mostraban una ligera ventaja de López Aliaga, de nuevo mínima, menos de un punto porcentual, hasta que cuando ya sale el conteo al 100% de Ipsos, los pone empatados, tal cual, a López Aliaga y Urresti. Entonces, cuando los ciudadanos nos fuimos a dormir, ¿no es cierto? Aún era incierto quién iba a ser el próximo alcalde de Lima, hasta que yo recuerdo, en la mañana de este lunes, me levanto, cojo el celular, reviso las noticias, y ya pues la distancia de López Aliaga sobre Urresti confirmaba que él iba a ser el próximo alcalde de Lima. ¿Qué ha pasado? Si nosotros vemos un mapa de la ciudad de Lima, y más o menos es la división que también manejan las encuestas a la hora de señalar el porcentaje de votos de un candidato en cada una de las zonas de la capital, vemos que Lima la podemos dividir en la zona que vendría a ser Lima Centro y Lima Moderna. Lima Centro son los distritos más tradicionales de la ciudad de Lima, tradicionalmente mesocráticos, y la Lima Moderna son distritos con una población más pudiente, ¿no? Cuenta con el centro empresarial de la ciudad, como es el caso del distrito de San Isidro, etc. Luego también tenemos Lima Norte, que es una zona bastante pujante, que está creciendo cada vez más. Tenemos también Lima Este y Lima Sur, antiguamente llamado conos, que pues se decía que tenía una cierta carga despectiva al llamarlos de esa manera, porque son polos de desarrollo de la ciudad y no zonas marginales ni periferia, como por ahí ciertos personajes políticos deslizaron llamar a estas zonas en algún momento. Ahora, lo que se veía era que López Aliaga tenía mucha fuerza en la zona de Lima Moderna y Lima Centro, y Urresti más en Lima Norte, Lima Sur, Lima Este. Pero ¿qué ha pasado? Los resultados de López Aliaga en Lima Centro y Lima Moderna fueron bastante altos y no fueron malos en las demás zonas. Urresti tuvo sí buenos resultados en Lima Norte, ¿no? Lima Este, Lima Sur, pero los resultados que tenía en Lima Centro y Moderna eran bajos. Entonces a López Aliaga le dieron pues los números para salir electo alcalde, ¿no? López Aliaga se hizo con la victoria en alrededor de 20 distritos. Forsyth por ahí ganó uno que otro y los otros los ganó Urresti. En cuanto a los primeros movimientos que ha dado López Aliaga como alcalde electo de Lima, han sido pues, bueno, se ha reunido con George Forsyth, ha señalado su disposición a reunirse con Daniel Urresti también en los primeros días post-elecciones. Entonces hay un ánimo, digamos, más de colaboración con los candidatos, al menos a nivel de discurso, con los candidatos vencidos, o los otros dos principales candidatos perdedores de la contienda, y por otro lado un discurso de bastante confrontación, con el Ejecutivo. López Aliaga de una declaración hace unos días, justamente después de las elecciones, instando al presidente Castillo a que renuncie, a que presente su renuncia, ¿no? Y justamente diciendo que no se va a reunir con Castillo, un poco también reforzando ese mensaje anticastillista que apunta hacia su base electoral más dura, hacia su núcleo duro. Eso por un lado, ¿no? Por otro, también ha sido bien curioso, porque hemos visto un encuentro entre el alcalde electo de Lima, López Aliaga, y el alcalde electo de la provincia del Callao. El alcalde del Callao, Pedro Espadaro, excongresista, formó parte del grupo parlamentario fujimorista porque postuló por el fujimorismo en el 2011 al 2016, que fue su periodo parlamentario, y entonces vemos ahí un espíritu más de entendimiento, ¿no? Como te digo, un discurso más de ir conversando, que dista mucho con el discurso que se tiene frente al Ejecutivo Nacional. Hablamos de una unificación, o sea, de un intento como unificación en términos de los que se oponen al gobierno, básicamente. Bueno, no queda muy claro la posición frente al gobierno de Urresti y Forsyth.
¿no? Pero lo que sí tiene que quedar claro es que pues, López Aliaga ha ganado con el 26% de los votos, Urresti sacó 25% y Forsyth poco menos del 20%. Se trata del porcentaje más bajo desde el retorno a la democracia en el año 1980, que ha tenido un alcalde electo. O sea, desde que se realizan elecciones periódicas ininterrumpidas cada tantos años, es el porcentaje más bajo. Entonces, hay pues sí la necesidad de también gobernar para este 74% más o menos de los electores que no han votado por López Aliaga. Pero de todas formas, igual lo que nos dijiste antes sobre los distritos en los cuales ganó López Aliaga muestran que, aunque su porcentaje es muy bajo, logró establecer una pequeña base en varios estratos del electorado, porque vos dijiste que triunfó más que nada en las zonas más pudientes, pero que igual no obtuvo malos resultados en las restantes. Es así, ¿no? Sí, o sea, podríamos hablar también de una concentración del voto opositor a nivel de voto, ¿no? Como te digo, Uh-huh. en la ciudad de Lima, en la narrativa de ir contra el gobierno, ¿no? Y criticarlo constantemente. Ahora, vamos a ver cómo se desarrolla esa dinámica, ¿no? En la medida que, pues, tiene que haber una relación entre los distintos ejecutivos, ¿no? Ya sea a nivel nacional y a nivel subnacional, ¿no? Para ir coordinando, por ejemplo, en temas de presupuesto y etcétera, y otras materias, ¿no? López se le ha rehusado reunirse con Castillo. Vamos a ver qué tal se da esa actitud, ¿no? Hemos tenido también ejemplos anteriores de confrontación entre alcaldes de Lima y el presidente de la República durante el gobierno, por ejemplo, de Alberto Fujimori. Han tenido precedentes de ese tipo de relaciones, digamos, más tirantes. Vamos a ver cómo se desarrolla en este caso, ¿no? López Aliaga, como comentábamos también un poco en la entrevista anterior, tiene varias propuestas que no puede llevar adelante por sí solo, ¿no? Va a necesitar también de apoyo desde el Congreso de la República, la Autoridad del Transporte Urbano de Lima y Callao, la ATU, para ciertos proyectos que quiera hacer en materia de transporte, ¿no? Y transitabilidad. De igual manera, López Aliaga quiere competencias propias de un gobierno regional en materia de educación, ¿no? Él va a tener que ver la vía para gestionar eso, porque el alcalde metropolitano de Lima no tiene esa facultad. Entonces, vamos a ver cómo se va dando la coordinación entre distintos actores que intervienen justamente en los proyectos que el alcalde electo quiere sacar adelante durante su mandato. Muy bien, Elías, muchas gracias. Y ya para acercarnos en la recta final de la entrevista, hablamos un poco sobre las consecuencias que este resultado pueda tener de cara a la gobernabilidad, porque hablábamos de una relación que se viene, como dijiste antes, muy complicada entre López Aliaga bueno, y el gobierno de Pedro Castillo, y a Pedro Castillo le quedan todavía en teoría un poco menos de 4 años de presidencia por delante. ¿Esto puede tener consecuencias negativas para la gobernabilidad o precipitar una nueva vacancia, cuestiones de ese tipo? Como conversábamos en la entrevista pasada, y yo traigo a colación varios elementos de este encuentro que tuvimos justamente porque es interesante analizar el panorama preelectoral y ahora postelectoral, hacer este enlace es muy interesante y la oportunidad de estar aquí, por supuesto, conversando sobre el tema también, por la cual te agradezco de nuevo. Mira, estas elecciones tienen un sabor muy local, ¿no? Un sabor muy a lo que los vecinos, por ejemplo, a nivel municipal, por poner un ejemplo, sienten que hace falta en un distrito, y también en función de, como te digo, frente a partidos escasamente sólidos, con una institucionalidad bastante débil, pues jala mucho también quién está de candidato, la personalidad del candidato, lo que puede ofrecer, si ha sido autoridad subnacional antes, ese tipo de cosas, ¿no? Habría que ver cómo se van dando, habría que ver cómo se va dando la dinámica de el trato que tengan, por ejemplo, los gobernadores regionales con el presidente, ¿no? Habría también que ver cómo se viene dando también la coordinación interna a nivel de Lima de los distintos alcaldes distritales con López Aliaga a su vez. No podría asegurarte que esto tenga un impacto fuerte en la gobernabilidad. Lo que sí podríamos nosotros ir sacando es que, pues, eh, López Aliaga
probablemente siga insistiendo, ¿no?, en este mensaje duro contra el gobierno, y capaz algunos analistas también mencionaban que esto podría hacerle un poco el juego a Pedro Castillo, ¿no? O sea, reforzando la idea de confrontar, ¿no?, contra provincias, ¿no?, frente a Lima, y tenemos un hombre que es acaudalado, de grandes recursos económicos, ¿no?, de determinados orígenes. Entonces podría jugar un poco la narrativa de polarización que mantiene a esta base que también tiene Pedro Castillo en regiones y a lo largo del país, ¿no? Entonces va a haber sin duda una pelea fuerte de narrativas, ¿no?, en la medida de pro gobierno y contra el gobierno, hablando por supuesto de personajes que van a intentar sacar adelante estos mensajes en función de los errores o las acciones que cometa uno u otro, ¿no? Y como te comentaba también, esto puede servir para envalentonar, para empoderar, por decirlo de alguna manera, a este sector más duro de la oposición, más tradicionalista, de valores mucho más conservadores, en el caso de la derecha. Entonces, vamos a ver cómo se va reconfigurando también el liderazgo en el caso de la oposición, ¿no? Y qué sector va teniendo más predominancia a la hora de hacer negociaciones, generar pactos internos. Vamos a ver cómo se van dando las cosas, que es una frase que capaz voy repitiendo mucho en esta entrevista, pero me parece muy acorde también a cómo se han Sí. dado los resultados, ¿no? Hablamos de elecciones en distintos distritos, distintas provincias, distintas regiones, y en esa medida cada actor tiene una agenda propia, entonces va a ser en función de cómo ellos planteen su nexo con el Ejecutivo Nacional y el Ejecutivo con, tal vez buscando apoyo en las distintas autoridades subnacionales, en la medida que podría darse algún efecto en la dinámica nacional. Muchas gracias, Elías. Y ya para cerrar, si pudieras explicarnos un poquito las 9 regiones donde todavía va a haber segunda vuelta, que vos lo habías mencionado. ¿Cuándo es esa segunda vuelta? ¿Qué regiones deberíamos tener más en cuenta a la hora de mirar el panorama peruano? Y bueno, y ya con eso ya iríamos cerrando. Claro que sí. Bueno, tenemos 9 regiones, en 4 de las 6 regiones también eh, que aportan un mayor porcentaje en la cartera de proyectos mineros, según el Ministerio de Energía y Minas. En 6 de las más que tienen mayor peso, en 4 hay, por ejemplo, segundas vueltas. Tenemos el caso de Cajamarca, donde el candidato de Alianza para el Progreso se va a enfrentar al Frente Regional de Cajamarca. Cajamarca es una región muy importante en ese sentido porque el 33,9% del total de recursos de la cartera de proyectos mineros, según el MINEM, Ministerio de Energía y Minas, se encuentra en este departamento. También tenemos el caso de Moquegua, tenemos el caso de Piura, tenemos el caso de Cusco, donde encontramos 10 conflictos sociales activos asociados al tema de minería, que viene a ser el 15% del total de conflictos asociados en la minería a nivel nacional. Entonces, sería interesante ver qué gobernadores van a resultar electos, porque las elecciones de segunda vuelta se tienen que desarrollar, según la ley electoral, a 30 días de la primera vuelta. Entonces, veremos también cuál es el perfil de los gobernadores que salen elegidos en estas regiones en cuanto al tema de la minería, que sin duda es muy importante, ¿no?, a nivel económico para el país. Ahora bien, aquí nomás, cerca de Lima, tenemos el caso de la región Callao, ¿no?, la provincia constitucional del Callao, que va a ir una segunda vuelta entre el candidato del movimiento regional de Pedro Espadaro, que se ha hablado también de un caso muy interesante porque Espadaro iba para la alcaldía provincial y parece que hubo un voto de arrastre hacia el gobierno regional, o sea, hacia una autoridad superior, ¿no? Cuando usualmente la idea que tenemos del voto de arrastre es de una autoridad superior a una autoridad de una circunscripción inferior, en el caso de las autoridades subnacionales, ¿no? Como el caso de, ya, si yo voto por López Aliaga en Lima, voto por uno de su partido en mi distrito, ¿no? Pero en este caso se habla sobre un voto de arrastre en el sentido inverso en el caso del Callao. Se va a enfrentar con el candidato de Más Callao, va a haber una segunda vuelta, es algo inusual en la provincia constitucional del Callao, donde en tiempos del movimiento regional Chimpún Callao, en antaño un movimiento regional muy importante, actualmente ya no se presentan las elecciones porque varios de sus líderes estuvieron metidos en casos fuertes de corrupción, hasta condenados. Ya no se da ese poderío de ese movimiento regional, entonces ahora estamos viendo una segunda vuelta, un escenario más abierto del que se podría haber imaginado años atrás.
Entonces son 9 regiones las que se van a segunda vuelta. El panorama electoral aún no está totalmente claro. Como te digo, faltaría determinar los ejecutivos regionales de estas 9 circunscripciones para ya hablar ahora sí al 100% sobre cómo habría quedado determinado por el voto de los electores pues los gobiernos subnacionales para el periodo 2023-2026. Será muy interesante seguir esta elección y las de las demás regiones también. Y lo estaremos viendo desde acá, desde Carta Política. Muchísimas gracias, Elías. Elías Macías Paz, estudiante, colaborador de Carta Política, columnista y amigo de la hermana República del Perú. Muchas gracias a todos los que nos están viendo y muchas gracias a todos los que nos van a ver. Con esto vamos cerrando esta entrevista de Carta Política. Recuerden que nos pueden seguir en Twitter como @politicacarta o en Instagram como Carta Política. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y nos estaremos viendo en futuras entrevistas. Muchas gracias.